Amados hermanos, un gusto saludarlos una vez más. El Señor les bendiga. Estamos ya en la clase número 2 de este tema, cómo se vive la vida cristiana. Gracias al Señor por la bendición que nos da de poder servirle, ya que cada uno de sus hijos tiene una experiencia única en cómo conoció el Evangelio. Y lo que estamos haciendo ahora es poder clarificar a la luz de la Escritura qué implica esta nueva realidad de hijos de Dios, los deberes, las responsabilidades y también las bendiciones que tenemos. Vamos. Bueno, siguiendo la línea del mensaje, vamos a hacer un breve repaso partiendo de la primera pregunta. ¿Dónde se me indica cómo debo crecer en la vida cristiana? Sí, es una pregunta que todo nuevo creyente puede hacerse. Y la respuesta es en la Biblia. La Biblia es el manual de vida para todo hijo de Dios. En el Salmo 119, 105 dice el salmista, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad transformadora en la persona que ama a Dios. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿sí? Que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces el fundamento de vida para el creyente es la palabra de Dios. Por esa razón, el creyente tiene que esmerarse cada día en conocer más acerca de la palabra. Y este conocimiento nunca lo vamos a terminar de tener. Siempre va a ser gradual, en constante desarrollo y dependiendo también de cuánto amor y cuánta disciplina lo pongamos en nuestra relación para con Dios. La segunda pregunta es, ¿cómo puedo llegar a ser hijo de Dios? Sí, ¿cómo puedo llegar? De manera resumida, Juan 1:12 al 13 nos dice que los que llegan a ser hijos de Dios son los que creen en Él y le reciben en su corazón. Entonces, este punto de decisión es un acto de fe que una persona pone en la persona de Jesucristo como su Señor y Salvador, sabiendo de que con nuestros propios méritos o esfuerzos no podemos tener una nueva naturaleza que nos permita agradar a Dios. Y por eso Juan en el verso 13 dice que los cristianos o los hijos de Dios nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino nacen de un nacimiento que proviene de Dios. Muy importante entonces, no me hago hijo de Dios por rituales externos, por llevar cierta ropa, hacer ciertos ademanes con mi mano o asistir a tal o cual denominación o congregación. Llego a ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Y todo eso lo tenemos a lo largo de la Escritura, sobre todo cuando ya Jesús ascendió a los cielos, en la prédica de la iglesia primitiva, siempre enfatizaron que la fe en Jesucristo es el boleto para la salvación eterna. Tercera pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de ser hijo de Dios? Bueno, aquí hay una promesa dicha directamente por el Señor Jesús. En Juan 10, 27 al 29, nos dice que las ovejas verdaderas conocen la voz de Jesús. La oveja, en términos del campo, la oveja conoce a su pastor. Y Jesús dice, les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Entonces,
Si usted vino a Jesucristo, conoció el Evangelio, le predicaron y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, téngalo por seguro que esa nueva realidad de vida, o sea, de ser hijo de Dios, de tener vida eterna, nadie lo va a arrebatar, porque es una promesa eterna de parte de Dios. De igual manera, en Primera de Juan 5, 11 al 13, la palabra nos dice que Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. O sea, la vida eterna está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, si una persona ha puesto la fe en Jesucristo, tiene vida eterna. Juan 3:16 dice, enfatizando lo mismo, mas a todos los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o tienen vida eterna y no vendrán a condenación. Entonces la seguridad de ser un hijo de Dios no es por los sentimientos que yo tenga, ¿sí? No es por las cosas que yo pudiese hacer para mantenerme como hijo de Dios, porque al fin y al cabo la salvación y la obra de ser hijo de Dios ha venido directamente del cielo. Por eso es que Efesios 2:8 al 9 enfatiza que no es por obras, no es por méritos que yo pudiese hacer. Hasta aquí entonces hemos podido ver y repasar un poco en cómo la Biblia describe la manera en cómo una persona, estando indiferente a las cosas de Dios, puede llegar a conocer del Evangelio. Entonces, la pregunta que surge es, si una persona ya llega a ser hijo de Dios, segunda de Corintios 5:17, es una nueva criatura, vive en una nueva novedad de vida. Sí, ¿qué paso sigue de aquí? ¿Qué tiene que hacer esta nueva criatura? ¿Qué tiene que hacer una persona que ha puesto su fe en Jesús? Y vamos a la lección número 3. Se titula Confesando públicamente a Jesucristo. Bueno, ¿qué implica ser cristiano? Aquí tengo un cuadro. Ser cristiano implica aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Significa que debemos obedecerle y seguirle en todas las áreas. Sí, significa que debemos obedecerle y seguirle en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ser cristiano es tener una relación eterna con Dios. Es una comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, esto va mucho más allá de un momento, ¿sí? Esto va mucho más allá de un culto en donde yo pueda participar, ¿ya? Ser cristiano implica las 24 horas del día, ¿sí? Cada momento, cada instante. Entonces, cuando yo vengo a la vida cristiana, tengo que entender que ahora el Señor de mi vida no soy yo, sino que el Señor de mi vida es Jesús. Entonces, por tanto, toda la vida egocéntrica que yo vivía antes, ahora va a estar subyugada al señorío de Jesucristo. Entonces, esto nos lleva a entender cada día más que nosotros, mientras más sumisos estemos a su señorío, más victoriosos seremos en la vida cristiana. Entonces, el creyente ha recibido la orden, ¿sí?, de Jesús, que hay que bautizarse. Si una persona ha puesto su fe en Él, tiene que bautizarse. Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, podríamos decir que el segundo paso luego de la conversión es el bautizo. Entonces, los que se bautizan, que tenemos ejemplos en la Escritura, son aquellos que se han arrepentido de sus pecados.
Por ejemplo, cuando Jesús ascendió a los cielos, cuando Jesús ascendió a los cielos, la iglesia primitiva fue dirigida por el Espíritu Santo a partir de Pentecostés, Hechos 2. Y entonces Dios usa al apóstol Pedro para que predique el primer sermón, un sermón lleno de poder en el Espíritu Santo. Y entonces él estaba predicando a cientos de personas que estaban en ese lugar de los diferentes rincones del mundo conocido. Entonces lo que estaba haciendo Pedro es cumpliendo un deber que Dios había establecido en su diseño de la salvación mundial. La iglesia lo que empezó es a predicar de una persona, ¿sí? A predicar de la persona de Jesús. Y cuando las personas se sintieron muy golpeadas, ¿sí? Se sintieron con un gran dolor de pecaminosidad, Pedro les dice en Hechos 2:40, ¿sí? Les dice, sálvense de esta generación perversa, sálvense de esta generación perversa. ¿Y qué pasó? Los que creyeron en lo que Pedro dijo, o sea, aquí debemos de entender, los que creyeron en el mensaje del Evangelio, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Entonces, los que creyeron, los que aceptaron el Evangelio, ¿cuál fue el siguiente paso? Bautizarse. Y se bautizó un gran número de personas. Por eso ahí nos dice que más o menos fue como 3,000 personas que fueron añadidas a la iglesia. Más adelante, en el ministerio de la iglesia, en Hechos 8:36 al 37, aquí se cuenta la experiencia de otra persona que estaba en busca de Dios. Y cuando le compartieron el evangelio, Felipe le comparte el evangelio al etíope, que era eunuco. Entonces, el etíope, conmovido por el mensaje, dice, Hechos 8:36, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Cuándo fue bautizado el etíope? Una vez que creyó en Jesucristo como su Salvador. Así es que podemos ver que el bautizo era una, era una práctica regular en la iglesia primitiva. ¿Quiénes eran bautizados? Todos aquellos que ponían su confianza en Jesucristo. O sea, es más, lo que podemos ver en el patrón común de hechos es que no había un tiempo de espera, ¿sí? Entre la conversión y el tiempo de bautizarse. Bueno, vamos a ir viendo un poco más de esto. Quiero enfatizar que el bautizo, ¿sí? El bautizo identifica a todo creyente con Jesús. ¿En qué sentido? En su muerte, sepultura y resurrección. En su muerte, sepultura y resurrección. En Romanos 6:3 al 5, Pablo dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos bautizados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de entre los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir a una vida nueva. Entonces, cuando una persona es sumergida en el agua, simboliza la muerte a la vieja naturaleza, a la vida antigua. Y cuando es levantada del agua, sí, simboliza su resurrección hacia una nueva vida. Es decir, que la persona ha recibido un cambio en su naturaleza, como dice 2 Corintios 5:17, que ha llegado a ser una nueva criatura. Lo importante de todo esto
no es lo que yo sienta que deba hacer o no en mi proceso de fe cristiana. No. Lo que importa aquí son los principios bíblicos que están establecidos en la Escritura. Entonces, un principio es que, o una verdad bíblica, es que todas las personas que creen en Jesús, ponen su fe en Jesús, tienen que bautizarse. Ujú. Tienen que bautizarse. Veamos aquí un proceso, el proceso del bautizo del creyente. Miren acá. Primero, ¿cómo empieza esto? Dios se esmera en que todo el mundo escuche el Evangelio. ¿Sí? Alguien nos compartió la palabra, vimos una prédica, de pronto estuvimos en un hospital, en la cárcel, nos predicaron, o tomé un folleto, un tratadito y lo leí, ¿sí? O me puse a leer la Biblia y Dios empezó a obrar en mi vida. O sea, el primer paso para este proceso del bautizo es que la palabra de Dios llegó a mi corazón. Entonces, esa palabra va germinando en mi vida, Dios va obrando en mi ser. Y muchas personas no es que en un solo instante aceptan a Jesús como su Salvador, no, sino que en muchos casos las personas, Dios les viene hablando desde hace meses y años, y la persona ha sido necia. Pero llega un punto donde le digo, Papito Dios, perdóname, quiero seguir tus caminos. Y viene el proceso de la conversión o el nuevo nacimiento o lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3: tienes que nacer de lo alto, tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Entonces, cuando una persona acepta el Evangelio, llega el proceso de la conversión. ¿Y cuál es el siguiente paso? El bautizo. El bautizo como parte de mi acto de fe en Jesucristo. ¿Y qué viene después del bautizo? Viene mi madurez continua en compromiso, en conocimiento, en santidad. Y ese será un proceso de toda la vida. Un proceso donde Dios va obrando en mi mente, en mi corazón, ¿ya? Y Dios va permitiendo que pueda ser restaurado cuando he pecado contra Él, pueda tener otra oportunidad cuando me ha apartado de sus caminos, ¿sí? O sea, es el proceso de lo que la Biblia llama el proceso de la santificación, porque cada día más vamos siendo pulidos a la imagen de Jesús por la obra del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta también que surge acá: ¿qué no hace el bautizo en la persona? Bueno, el bautizo no me hace más santo. No es un agua mágica, un agua con polvos mágicos. No, no, nada de eso. El bautizo no me hace más santo. Puedo bautizarme en una piscina, en un bautisterio, o quizás si usted tiene acceso, puede bautizarse en un río, pero esa agua no tiene ningún poder milagroso sobre su naturaleza. ¿Por qué? Porque quien ha cambiado ya su corazón no es el agua, es Dios. Entonces, no me hace más santo. El bautizo tampoco es el punto de inicio para ser una persona más santa o más comprometida. ¿Por qué razón? Porque a veces los creyentes, ¿no? Tienen pensamientos que están ahí volando si lo escucharon con otras personas, pero se les dice, hermano, tiene que bautizarse. Y la persona dice, es que no estoy preparado, todavía me falta cambiar mucho. Pero ¿quién te dijo que el bautizo es para aquellos que ya creen que han llegado a un grado de santidad mayor del que conocieron a Jesús? Entonces son ideas de las que están ahí divagando en las congregaciones.
Y hay creyentes que ya llevan muchos años e inclusive están ministrando y no se han bautizado. Entonces, muy importante de que cuando pensemos en cómo vivir la vida cristiana, todos nosotros entendamos que no es de vivir la vida cristiana como a mí me da la gana. Y obviamente, para saber cómo vivir la vida cristiana, no se trata de un curso, de un semestre, de un mes, de un año. Cada día vamos aprendiendo y a veces si tenemos un comportamiento indiferente a lo que Dios va poniendo en nuestro camino para ir aprendiendo y no nos importa, bueno, Dios aplica el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Hebreos capítulo 12. Aplica la disciplina. Entonces, por esa disciplina de Dios, por lo que Dios va haciendo en nuestra vida, vamos aprendiendo cada día más cómo comprometernos para con Dios. Así es que, hermanos, si usted nos ve en la red, mi ánimo para usted, tome el paso del bautizo, no porque ya llegó a un grado de santidad, ni porque va a ser una nueva etapa en su vida, no, sino por el hecho milagroso que Dios hizo en usted de haber nacido de nuevo. Y hoy es una nueva criatura y como parte de esa conversión, el bautizo sí da un testimonio visible ante los demás de que ha ocurrido un nacimiento interno en mi corazón. Una vez que el creyente ha dado el paso del bautizo, ¿qué sigue de aquí? ¿Qué sigue? Ya acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, llegué a entender la verdad del Evangelio, me he bautizado y ahora ¿qué sigue? Entonces, en la lección número 4 se titula Un encuentro con Dios. Sí, un encuentro con Dios. Bueno, el creyente, no importa si es de un mes, un año, 20 años, 15 años, 40 años de creyente, el creyente, el Hijo de Dios o el cristiano, sí, tiene que cultivar cada día su comunión con Dios. Y a esto se los llama el devocional, el tiempo devocional. Sí, sobre todo para nuestros hermanos que están empezando en la vida cristiana. La pregunta es, ¿qué es un devocional? ¿Qué es un devocional? Sí, ¿qué es un tiempo devocional? Aquí tengo una definición que quiero compartirles. Es un tiempo prioritario que aparto cada día para cultivar mi comunión con Dios. Sí, es un tiempo prioritario. ¿Por qué es un tiempo prioritario? Porque es el tiempo más importante de todas las 24 horas que tengo en el día. Si son 15, 20, 30 minutos que usted va a tener su tiempo devocional, es una prioridad. De entre todas las cosas que yo pudiese hacer, trabajar, comer, dormir, jugar, comprar, vender, salir al parque, estar en el mercado, de todo lo que yo pueda hacer en el día, mi primera prioridad es mi tiempo devocional, mi tiempo devocional. Entonces el tiempo devocional es un tiempo de prioridad, ¿sí? Es un tiempo que yo aparto, que le pongo en mi calendario, ¿sí? ¿Y con qué propósito? Para cultivar mi comunión con Dios. Entonces, si esto es así, la pregunta, ¿no? ¿Qué se hace en un tiempo devocional? En un devocional. Si es algo prioritario, si es algo que debe ser todos los días, bueno, ¿qué hago o qué se hace en el tiempo devocional? Dos puntos importantes. Se ora, ¿ya? Y se estudia y medita la Biblia. Vamos al punto de la oración. Usted puede empezar con unos 20 minutos cada día.
para tener su tiempo devocional. Entonces, en esos 20 minutitos, ¿sí? Usted se dedica a lo que es la oración y la reflexión o meditación de la escritura. Porque acuérdese que la Biblia es la fuente, sí, el fundamento de toda mi vida cristiana. Es el manual de vida que me dice cómo debo vivir la vida cristiana. Entonces, en cuanto a la oración, hay múltiples versos que podríamos ver, pero veamos este, segunda de, perdón, primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, nunca dejen de orar, nunca dejen de orar. O en otra versión, orad sin cesar, nunca dejen de orar. O sea, para el creyente, la vida de oración no es una de las muchas actividades que podría hacer el día de hoy. No, es una prioridad fundamental. Y conforme avanzamos en la vida cristiana, nos vamos dando cuenta de cuán importante es doblar rodillas ante Dios, doblar nuestro corazón y cada día comunicarnos con Papá Dios en oración. Aquí entonces comparto estas siglas. ¿Qué hacemos en la oración? Cuando oramos, ¿qué nomás podemos hacer? Y se basa en las siglas ACAIS. Vamos a ver. La oración es para ACAIS, adoración, para confesión, para acción de gracias, para intercesión y todo con sinceridad. Cuando hablamos de la oración, no hablamos de que cada día le vamos a traer una lista de cuántas necesidades tenemos para nosotros, porque a veces la gente piensa que la oración es solamente para presentar peticiones y necesidades, sobre todo materiales, que nosotros tenemos. Claro que se puede hacer eso, pero la oración es mucho más que presentar a Dios una receta de peticiones. En la oración, nosotros debemos aprender a adorar a Dios. ¿Y qué es esto? En nuestras propias palabras, nosotros podemos dirigirnos a Dios y exaltar su nombre, su grandeza, su poder. Y para poder desarrollar esto mucho más, es muy bueno que nosotros observemos, sobre todo el libro de los Salmos, cómo se dirigen los salmistas hacia Dios. No es que de una entra en la oración uno y de una, Señor, dame esto, dame esto. Dios, para muchos creyentes, Dios es el Dios bombero. Sí, Dios es un viejito que está ahí atento para recibir nuestras peticiones, las que sean. No, en la oración, lo primero que vamos a hacer es adorar. Sí, reconocer su grandeza, su soberanía, su poder y todo lo que Él es, de acuerdo a la palabra de Dios. Otro aspecto de la oración es para confesión. Aquí es donde nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, pensamientos, emociones, de pronto hice algún mal gesto, una palabra sucia, malas intenciones, sí, codicias, cualquiera que sea esta. Dios va hablando en nuestro corazón y nos va diciendo, mira, has pecado. Entonces en la oración es para confesión, confesar nuestros pecados. Y de ahí que la escritura, un texto clásico ahí, es Primera de Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, la confesión no es a ningún ser humano, sino es directamente a Dios. Cuando confesamos de manera sincera, ¿qué pasa?
Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cada uno de nosotros sabemos de qué manera hemos estado pecando en este día o en este tiempo, ¿ya? Entonces, en la oración confesamos. En la oración también nosotros damos gracias. Agradecemos a Dios por la vida, por el lugar donde vivimos, la ropa, el trabajo. Sí, ya ven que la oración no es solamente para presentar un listado de peticiones. También tenemos que ser muy agradecidos en la oración. Darle gracias, Señor. Estoy pasando una prueba muy dura. Gracias, Señor, por la victoria que me diste, por tu provisión que me has dado, por haber escuchado tu oración, por haberme permitido servirte en un culto, en una actividad. Gracias, Señor, por haberme dado la salud. O sea, en la oración nosotros podemos expresar nuestra acción de gracias. Y también, aparte de orar por nosotros mismos, en la oración nosotros intercedemos. O sea, ponemos ante Dios a otras personas pidiendo por sus vidas. Entonces, en la intercesión, sí, en la intercesión, nosotros oramos por otras personas. Que el Señor sea bendiciendo a los pastores, a los misioneros, a aquellos hermanos que están, ahora que estamos en las noticias o escuchamos guerras, cuestiones de la naturaleza se ha desbordado y todo eso, situaciones donde están muchos siervos y siervas de Dios. Oremos por ellos a la distancia. No los conocemos, pero podemos interceder. También en la oración intercedemos por nuestros hermanos de la congregación donde yo asisto, sea cual sea la iglesia de donde usted va, la iglesia local. Ore por su pastor o pastores. Ore por los hermanos que están en la enseñanza de la escuela dominical, por los hermanos del ministerio de alabanza, de compañerismo, por los hermanos diáconos. Oremos por los hermanos que se encargan de la administración de la iglesia, por la directiva. Sí, si vemos de que en nuestra iglesia un cierto grupo de hermanos están como perezosos, antes de estar criticando, oremos por ellos porque no sabemos qué problemas están pasando. Oremos por los pastores que están en las diferentes localidades, que libran una dura batalla, sí, en diferentes campos de su vida. Aparte de las problemáticas que se presentan en la iglesia, los pastores tienen los propios problemas de su vida, de sus hijos, de la esposa, problemas financieros, problemas de salud. Entonces nosotros necesitamos sostener a nuestros pastores en oración, orar por los misioneros. Si nosotros lo hacemos todo esto, sí, tenemos que hacerlo con sinceridad. Mire, con sinceridad. O sea, delante de Dios nosotros no podemos esconder nada, eso ya lo sabemos. Entonces las siglas de ACAIS es adoración, confesión, acción de gracias, intercesión y todo con sinceridad. La escritura no se cansa de exhortarnos a que tengamos una vida de oración creciente, ¿ya? A veces una oración de un cristiano despistado puede, puede durar menos que persinarse. O sea, ¿qué tipo de oración es esa cuando hablamos dos, tres palabras y amén? ¿O será que estamos moribundos, que no podemos hablar más? Ya, entonces, la oración es una prioridad que debemos practicarla en el tiempo devocional. Nuestro ejemplo máximo, el Señor Jesús, tenía el hábito de orar muy de mañana, Marcos 1:35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Varias cosas aquí. Sí, esto
Sucedió en la madrugada, antes del amanecer. 3, 4 de la mañana, Jesús se levantó y buscó un lugar aislado para orar. Obviamente, ¿esto que implica? Que nosotros tratemos de que no haya interrupciones, sea un tiempo a solas para con Papá Dios. Y hoy que estamos con la tecnología, tantas cosas de los celulares, es mejor apagarlos o ponerlo en modo de avión para que no molesten este tiempo especial, prioritario de la oración. Así también el salmista en el Salmo 5:3, observe lo que dice ahí. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. La segunda actividad que hacemos en el devocional es el estudio y meditación de la Escritura. Recordemos lo que dijo Jesús cuando estaba siendo tentado. Eh, Satanás le dijo, ¿no? Mateo 4:3, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Esa fue la tentación después de 40 días de ayuno. ¿Qué dijo Jesús? No, las escrituras dicen, la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. De igual manera en Primera de Pedro 2:1 al 2, exhorta el apóstol a la iglesia, ¿no? Como bebés recién nacidos, verso 2, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Miren, o sea que el alimentarse de la escritura tiene que ser en el modelo que nos está dando acá, con una desesperación de un niño de pecho. Cuando un bebé sale de la matriz de la mamá, no viene a buscar un celular, un juego, no. Lo que viene a buscar es alimento. Entonces, en esa misma imagen, la palabra nos está diciendo de que nosotros debemos tener, ¿sí? Esa hambre y sed de la escritura. Miren, Dios nos ha revelado su voluntad en 66 libros y cada libro nos explica una etapa de la vida humana. Génesis, Éxodo, Levítico, llega Malaquías, de ahí el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas y llegamos a Apocalipsis. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, si es un solo libro con 66 tomos, tenemos la responsabilidad de leerlo por lo menos una vez al año la Biblia. Y ahí junto al video publicado, voy a adjuntar el enlace de un archivo. Tengo un archivo que quiero compartirles y aquí tenemos un detallado de la lectura de la Biblia en un año. Ahí la tenemos, hermanos. Miren, esto voy a compartirlo con enlace adjunto para que usted pueda imprimirlo, suponiendo que estamos empezando el 1 de enero y tengo la meta en el año 2025 al 26 de leer la Biblia en un año. Entonces aquí tenemos, sí, un momento, ya, empezamos. El 1 de enero, Génesis 1, Mateo 1, Esdras 1 y Hechos 1. Y usted puede ir, y está asignado cada texto, ¿no? Por ejemplo, si hoy es 1 de enero, entonces usted tiene asignadas las lecturas para el 1 de enero. Pero como estamos ya por el mes de octubre 2025, hoy día es 8 de octubre, ¿ya? Entonces aquí
Suponiendo que el día de hoy voy a empezar del 8 de octubre de 2025 al 8 de octubre de 2026. Entonces aquí tenemos, miren, 8 de octubre. ¿Cuál es la lectura asignada? Primera de Reyes 11, Filemón 2, Ezequiel 41 y el Salmo 92 al 93. Entonces, así sucesivamente, usted puede ir marcando todos los textos que va leyendo como meta cumplida para la lectura de la Biblia en un año. Por favor, sigue el enlace y lo descarga. También para nuestra lectura de la palabra diaria, recomiendo de manera muy personal que usted lo tenga en su celular o también lo abra en su computadora. Esta aplicación, esta aplicación que se titula YouVersion, aquí, YouVersion. Está disponible para los celulares y en esta aplicación usted tiene acá esta parte, lo mismo pasa en el celular, Biblia, planes y videos. Biblia, planes y videos. Entonces, si yo quiero la parte de la Biblia, ¿qué voy a hacer? Obviamente voy a buscar, aquí está, por ejemplo, si quiero leer Josué capítulo 1, miren ya, inmediatamente se me abre Josué capítulo 1. Y estoy leyendo Josué capítulo 1 y digo, muy importante, me ha bendecido el verso 9. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo señalo y digo, voy a resaltarlo con el color amarillo. Miren, y lo resalto y queda grabado en las notas de mis resaltados. ¿Sí? Entonces, de igual manera, usted empieza y dice, bueno, yo quiero hoy día leer, por ejemplo, no, acá, dice, quiero leer Proverbios, suponiendo, ¿no? Capítulo 3, entonces ahí tenemos Proverbios 3 y digo, me ha impactado el verso 5 y 6. Entonces voy a subrayarlo, pero ahora de verde. El 6 también de verde. Y digo, voy a aprenderme de memoria. ¿Ya? Entonces en esta aplicación que está para su celular y aquí en la red puede abrirlo en su computadora, tenemos también los planes de lectura. Muy importantísimo esto. Si usted está pasando un tiempo difícil, usted puede buscar los planes por temas, ¿ya? Por temas. Sí, usted puede poner, por ejemplo, aflicción, no, enfermedad, enfermedad, y le pone buscar y le da un plan de lectura de 3 días, 4 días, 5 días, o pone familia, de igual manera le pone en el buscador. También tiene el punto de los videos. O sea que en esta versión, YouVersion, usted tiene una gran bendición en la actualidad para poder ser edificado en la palabra de Dios. También hay un espacio, he visto en la aplicación para los adolescentes. Aquí están conectados algunos adolescentes. Ahí mediten la palabra. La palabra de Dios está abierto para nuestras vidas hoy con esta gran bendición que tenemos acá. Entonces, viendo todo esto, podemos decir lo siguiente. Una vez que me he bautizado, ¿y ahora qué hago en la vida cristiana? Lo que debo hacer de por vida es cultivar mi comunión con Dios diariamente como una prioridad en la oración y en meditar la palabra de Dios. Amén. Adelante a todos. No nos rindamos en esta hermosa y maravillosa vida que se llama la vida cristiana. Saludos a todos. Entonces, Dios mediante, nos veremos la próxima semana en la lección número 5. Amén.